llegamos a una parte que me gusta. ¿Cómo andan? ¿Cómo vienen? ¿Vienen Uno bien? hizo ecografía, salió del nada, una ecografía en chat. También la ecografía, pero me refiero, sí, es verdad, vos irías primero a una ecografía, pero si tenés que hacerle un estudio, por ejemplo, de la rodilla a una embarazada, o le tenés que hacer un estudio porque se viene una embarazada accidentada, o pensás que tiene algún tipo de, no sé, que se quebró un hueso de la cadera, entonces podés hacer una resonancia magnética antes que una tomografía o una radiografía, ¿sí? Eso. Bien, ahí están bien. Camila está bien. ¿Alguna pregunta que Bien. les queda por ahora? Obviamente sepan que estamos sacando algunos detallitos, Claro. ¿sí? Pero mira, me parece que estamos viendo muchísimo más detalles de lo que estuvimos viendo antes en las otras clases, así que los chicos vienen un poco más adaptados a la cursada. ¿Cómo Claro, vienen chicos, llevando la cursada por ahora? noten ¿También que tranquilos? cuando van pasando las clases, vamos a viendo más detalles, va quedando más pesado, ¿sí? Y noten que cuando van a pasar de módulo también, cuando cambian de módulo del locomotor para esplacno, van a ver que esplacno es mucho más denso, ¿sí? Siempre van a ver más detalles y más detalles y más detalles. A ver cómo anda. Todavía no me llegó, no les llegó por el delay. A mí tampoco. El último Venimos es bien, me venimos bien. dicen. Sí, vamos, gente. Hay que despertar las cabezas. 120 personas, ¿eh? Empezamos con 100, ahora 120. O Bien, sea, bien. no sé qué dijimos. Creo que el meme que pusimos hizo que Sí. cayeran más personas. Dijeron, hoy sí hay un meme. Bueno, chicos, bueno, veo que están bien, bien, Chicos, perfecto. de nuevo, perdóname, si les está gustando la clase y quieren hacer su historia, de nuevo, vamos a hacer una cosita. Les muestro el Instagram del ICAP. Si nos hacen un pequeño favorcito de subir una historia con una Claro. fotito ahí ustedes estudiando para ver si están con fíjense, icap.fmed, suban una historia, etiquétennos, etiqueten al CECIM y, y nada, no se dan una idea el favor que nos están haciendo y la ayuda que nos están dando. Ahí están, sí, heavy, perfecto, bien, joya. Hablar en, Marcelo, tú, épica. hablar en En portugués portugués te en están chat. hablando. Sí, me están hablando en Nota que portugués. nada que ver. También ahí está preguntando si hay paralelo de ISTO. Sí, hay paralelo de ISTO. Después Gabriela les puede contar un poco más. Encima Gabriela también nos decía justo antes de empezar que también está cursando anato, entonces que le sirve esta clase y ella se queda ahí escuchándonos. Así que ahora debe estar escuchando Bien, chicos, ya esto. estamos mucho tiempo parados Bueno, ahora. Vamos a volver. A volver. dale nomás. Bien, chicos, ahora vamos a ver músculos, ¿sí? Y de nuevo, vamos a repasar lo que serían los músculos del brazo, que ya hablamos la semana pasada, y después vamos a hablar lo que serían los músculos del antebrazo, que es algo nuevo, ¿no? Así que se acuerdan que los músculos del brazo los dividimos en dos grupos. Teníamos un grupo anterior y un grupo posterior, ¿sí? O compartimento anterior y compartimento posterior, ¿no? Y se acuerden que los músculos del grupo anterior del brazo tenemos dos planos, un plano más superficial y un plano más profundo. Siempre traten de ser ordenados así. Así que vamos a empezar por el plano superficial que vemos en la imagen de la izquierda. En la imagen de la izquierda vamos a encontrar el músculo del plano superficial, que es apenas un músculo, que es el músculo bíceps braquial, ¿sí? El bíceps braquial, chicos, tiene dos cabezas en su inserción proximal. En inserción proximal tenemos dos cabezas. Tenemos una cabeza que se llama cabeza larga, que el tendón pasa por el surco intertubercular y después se inserta en el tubérculo supraglenoideo, ¿sí? Que vimos la semana pasada. Y la cabeza corta se direcciona hacia el vértice de la apófisis coracoides, ¿sí? ¿Se acuerdan que antes habíamos hablado del coronoides y coracoides? Bien, ahí tenemos la cabeza corta se insertando en el vértice de la apófisis coracoides. Estas dos cabezas se unen, ¿sí? Para tener una inserción distal que va a ser en la tuberosidad radial. Así que el bíceps se inserta en la tuberosidad radial distalmente. Bien. Y si vamos a un plano profundo, aquí vemos la imagen de la derecha. A ver, mi lapicera es un poco lenta, chicos, perdón. Si vamos a la imagen de la derecha, un plano profundo, vamos a encontrar dos músculos. Vamos a encontrar el músculo braquial, que se origina de lo que sería la cara anterior del húmero,
y se inserta en la tuberosidad del cúbito. La inserción distal, tuberosidad del cúbito. Y el otro músculo, que ahí sí, que hicieron un poco de confusión antes, es el músculo coracobraquial. El músculo coracobraquial se origina de la cara anteromedial del húmero, más medial, y se inserta también en el vértice de la apófisis coracoides. ¿Sí? Músculo coracobraquial. Y estos son los músculos del compartimento anterior, plano superficial y plano profundo. Si nosotros vamos al grupo posterior, vamos a encontrar apenas un músculo. Próxima diapo. Encontramos apenas un músculo. Vamos a encontrar el músculo tríceps braquial, chicos. ¿Sí? El músculo tríceps braquial, se acuerdan que tiene 3 cabezas. Tiene una cabeza larga, que se inserta en el cuello de la escápula. Cabeza larga. Tenemos una cabeza lateral, que se inserta en la cara posterior del húmero. Y por debajo de estas 2 cabezas encontramos la cabeza medial, con el número 1. Y su inserción distal del tríceps va a ser lo que sería el olecranon. ¿Bien? Y nunca se olviden que todos los músculos del compartimento anterior del brazo están inervados por el nervio músculo cutáneo, que vamos a hablar en un rato. Y del compartimento posterior del brazo, tríceps braquial. ¿Sí? Ustedes, un detalle, chico, un detallito del Rubier, se puede encontrar en Rubier que a veces el radial puede llegar a inervar el coracobraquial. ¿Sí? A veces, no siempre. Pero en su mayoría, quien inerva el coracobraquial, bíceps braquial y braquial es el músculo cutáneo. Y quien inerva el tríceps es el radial. ¿Bien? Así que estos son los músculos del brazo, compartimento anterior y compartimento posterior, chicos. Muy, muy importante. Siempre preguntan, Marcelo, ¿tengo que saber todas las inserciones de los músculos del cuerpo humano? No, todos no. Pero hay algunos músculos clave que sería muy interesante que sepan, como por ejemplo el bíceps, el coracobraquial, el tríceps. No sé si Juan está de acuerdo, pero estos músculos más conocidos, que hablamos un montón, me parecía muy, muy interesante que sepan las inserciones. Sí, chicos, las inserciones del bíceps y del tríceps las tienen que saber, así nomás. Sí, O son músculos sea, muy está importantes que bien, siempre hablamos. no te sabes las inserciones del flexor radial largo del carpo, bueno, ¿quién te la va a preguntar esa? En la vida te la van a preguntar. Pero no te sabes las inserciones del bíceps y hay que poner trabajo ahí. Claro. Sepan discernir, o sea, sepan tener criterio. Hay algunos músculos que son súper importantes, bíceps, tríceps crural, ¿sí? Sí. Bien, estos son los músculos del brazo, ¿no? Igual ya vimos la semana pasada. Ahora, por favor, no se asusten. Vamos a ver los músculos del antebrazo, chicos. Ah, no, ahí tenemos un corte. Antes de Sí, esto, yo quería ya integrar un poquito con lo que dice Marce. Si yo hago un corte, voy a encontrar esto, que es un pedazo de osobuco. ¿Ven? Si yo lo viese en una imagen, voy a encontrar esta parte bien negrita, si es una resonancia, porque es la cortical del hueso, y acá adentro voy a encontrar el conducto medular del hueso. Entonces, les cuento, esto es un corte del brazo, lo estamos viendo desde abajo. Esta parte es medial, esta parte es posterior, esto es lateral y esto es anterior. Si yo recuerdo lo que dijo Marce, entonces voy a ver un pedazo de músculo enorme en la parte posterior que me recuerda al tríceps. Acá está el tríceps. Y si veo la parte anterior, me había dicho Marce que estaba dispuesto en 2 planos. Un plano superficial y puedo ver una línea bien marcada por acá que me divide en superficial y profundo. Bueno, ahí Marce se va con el detallito a escribirme la cabeza larga del tríceps. Lo voy a matar. No, perdón, perdón, perdón. entonces, no, tranqui, tranqui. Entonces, acá veo el bíceps braquial hacia superficial y hacia profundo. Podrían ser cualquiera de los 2 músculos. En este caso, porque conozco el atlas, les digo que este es el braquial anterior o músculo braquial. ¿Sí? Entonces, ¿qué me importa de todo esto? Me importa que se fijen en esta región. A ver, borremos un segundito, Marce, borremos todo, así podemos dar Dale. énfasis a esta región. Esta parte. Fíjense que yo puedo hacer un dibujito por acá, y acá vamos a hablar de un par de cositas. Primero, cuando hablamos de los compartimentos del brazo, compartimento posterior y compartimento anterior, no son joda, son importantes. ¿Por qué? Porque por acá van a pasar distintos elementos y los compartimentos están completamente separados uno del otro. Hay un tabique que
se une bien firmemente al hueso y me divide en un plano, digo, en un compartimento anterior y un compartimento posterior. Habíamos hablado en un momento en una clase de generalidades de que los compartimentos, como están cubiertos de fascias fibrosas, no elásticas, no tienen capacidad de elongarse o de aumentar su volumen. Y por ejemplo, si yo tengo una lesión en una arteria que pasa por un compartimento, se empieza a inflar y aumenta la presión en esa región, y es súper jodido porque puede comprimir la arteria, la circulación, la función nerviosa, un gran problemón. Lo que yo quiero que vean es que en la región medial del brazo encontramos este pedacito de canal, digo, de conducto. Y tenemos que saber los límites de este conducto. Entonces, hacia anterior, yo veo este músculo, que es el bíceps. Hacia lateral, veo el húmero y este otro músculo que era el braquial anterior. ¿Sí? Se ve acá. Se ve cómo está puesto acá. Hacia medial, che, Juan, no hay nada hacia medial. No, claro que no. ¿Cómo que no? Está la piel, tejido celular subcutáneo y la fascia superficial. Todo eso. ¿Sí? Hacia medial está la piel. Y hacia posterior vemos el tríceps y el tabique intermuscular que separa el compartimento anterior del compartimento posterior. Vamos a volver a hablar sobre este pequeño lugarcito acá, primero porque es un lugar donde pasan nervios y nos ayuda a pensar en todo el lugar, y además, si pasa una arteria, yo por acá voy a poder tomar el pulso. Fíjense que hay un vaso enorme, y como está tan superficial, yo puedo tocar por ahí, la región medial del brazo, y marcar el pulso. Entonces, estos son los límites del conducto braquial. Muy importante. ¿Listo por Chicos. acá? Bien. Pasamos, ahí me están Sí, pasamos. diciendo, en la resonancia, ¿al hueso se ve hiperintenso o hipointenso? La parte cortical se ve hipointensa y la parte medular o el hueso esponjoso se ve hiperintenso. Y en la tomografía se ven al revés. La parte cortical se ve hiperdensa, porque los rayos X miden la densidad, y la región del hueso esponjoso se dice hipodensa. Bien, ¿estamos listos para los músculos del antebrazo? Por favor, No sé espero que yo. estén listos porque es un Se montón. viene, Chicos, se viene, se viene. antes que vean todo, yo puse una tabla para que ustedes puedan sacar una captura de pantalla, copiarse después, ¿sí? Porque son un montón de músculos. Los músculos del antebrazo vamos a tener tres compartimentos. Un compartimento anterior, un compartimento posterior y un compartimento lateral. Y todos estos compartimentos presentan planos. Ustedes pueden ver que el compartimento anterior presenta 4 planos, el compartimento posterior 2 planos y el lateral 4 planos, ¿sí? Así que tienen que saber eso sí o sí. Marcelo, pero son un montón. ¿Me van a preguntar en el parcial? Sí, preguntaron para mí. Me dejaron como preparado. Me hablaron, bueno, en 5 minutos vuelvo y quiero que me mencione todos los músculos del compartimento anterior del antebrazo, apuntando en el preparado, plano por plano. Así que tienen que saber, chicos, ¿sí? Tienen que saber los músculos del antebrazo sí o sí. Así que saquen una captura de pantalla, copíense, porque es un montón. Así que vamos a empezar con los músculos del antebrazo y vamos a empezar con el compartimento anterior, chicos. El compartimento anterior puede pasar. El compartimento anterior presenta 4 planos, ¿no? Y cada plano tenemos que saber qué músculos encontramos en cada uno de ellos, ¿sí? Las dos imágenes que estamos viendo son imágenes de la cara anterior del antebrazo, ¿sí? El primer plano del compartimento anterior está compuesto por 4 músculos, que de lateral a medial son. Yo voy a hablar más despacio porque sé que son un montón. Así que del compartimento anterior, en el primer plano, encontramos 4 músculos, que de su lateral a medial son el músculo pronador redondo, el músculo flexor radial del carpo, el músculo palmar largo, que puede ser considerado un músculo inconstante, y el músculo flexor cubital del carpo, ¿sí? Estos son los 4 músculos que se encontramos en el primer plano del compartimento anterior. Pronador redondo,
flexor radial del carpo, palmar largo y flexor cubital del carpo. Juan, ¿querés decir algo? Sí, por favor, me estoy mordiendo los dedos porque me está por explotar la cabeza. Dale, decime. Entonces, porque a mí me costó un montón ver todos estos músculos y aprenderme los nombrecitos. Se los repetía a mi mami y hasta que se los pude decir, pero después me di cuenta de que había una forma mucho más fácil. Vos tenés que pensar que el músculo tiene el nombre de la función. Entonces, pensemos en nuestra mano. Yo cuando quiero flexionar todos los músculos de la mano y de la muñeca, yo estoy contrayendo toda la parte anterior. A su vez, cuando quiero extender la muñeca y los dedos, estoy haciendo fuerza con la parte posterior. Entonces, ahí, primer punto importante, la parte posterior va a tener músculos extensores y la parte anterior va a tener músculos flexores. Y a su vez, acá los flexores y extensores me van a decir si son flexores del carpo o extensores del carpo, o flexores de la mano y extensores, perdón, flexores de los dedos o extensores de los dedos. Porque no es lo mismo hacer este movimiento con la muñeca que hacer este movimiento con los dedos. Ambos músculos, flexor del carpo y flexor de los dedos, surgen del antebrazo y también también los puedo diferenciar. Y por último, acá Marcia acaba de decir, por ejemplo, el flexor radial del carpo y el flexor cubital del carpo. No es nada más que posicionar al músculo hacia la región radial o hacia la región cubital. Nada más que eso. Entonces, si yo veo un músculo que está en la parte anterior, que se inserta en la región del carpo y que está por encima del hueso del radio, entonces le voy a decir flexor radial del carpo. Si veo un músculo que está en la parte anterior del lado del cúbito y se inserta en un hueso del carpo, en un hueso de la muñeca, voy a decir que es un flexor cubital del carpo. Ahí, eso quería decir. Bien, perfecto, chicos. Compartimiento anterior, entonces, flexor, posterior, extensor. Muy bueno. Bueno, así que primer plano, entonces, pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo y flexor cubital del carpo. En un primer plano, ¿sí? En el segundo plano, chicos, ustedes pueden ver este otro músculo que va a marcar en azul para que no se confundan. En un segundo plano vamos a tener este otro músculo acá, que es el flexor superficial de los dedos, ¿sí? Flexor superficial de los dedos en un segundo plano. Estos cuatro músculos, chicos, estos cuatro músculos se insertan en el epicóndilo medial del húmero. Y por eso, por se insertar en el epicóndilo medial del húmero, son conocidos como los músculos epicondilios mediales, ¿sí? Si quieren un detalle, más detalle, Rubier dice que el tendón común de los músculos epicondilios mediales está formado superficialmente por el pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo y flexor cubital del carpo. Y apenas la parte profunda por el flexor superficial de los dedos. Nada, detalle más, nada para abajo. Así que primer plano, los cuatro músculos, y el segundo plano, apenas un músculo que es el flexor superficial de los dedos, ¿sí? Y son los músculos epicondilios mediales. Ahora, déjame borrar eso. Y voy a los dos últimos planos que faltan del compartimento anterior. Che, pero una pregunta, ¿por qué hay un flexor, por qué se dice flexor superficial? O sea, ¿qué va a tener? ¿Qué va a haber? ¿Un flexor profundo? ¿Más músculo va a haber? Claro, exacto. Por ejemplo, tenemos cuatro planos en el compartimento anterior. Hablamos apenas dos, ¿no? Y si vamos a los dos últimos planos, chicos, vamos a ver lo que sería la imagen de la derecha, en el cual encontramos en el tercer plano el flexor profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar. Bien, en un tercer plano, flexor ahí se largo le del ve, pulgar. ahí lo veo, claro, ahí veo cómo va el tendoncito solamente Hacia al el dedo pulgar. gordo. Claro, Ah, genial. ok, ok. Cosa que pasa en la virtualidad, chicos. Juan me tiene que hacer preguntas porque ustedes no están acá para hacer. Así Hacemos que, roleplay. claro, así que tercer plano, chicos, flexor profundo de los dedos y flexor largo del pulgar. Y por fin, en el último plano, encontramos apenas un músculo, que ustedes ven una parte de él, acá, que va a ser el pronador cuadrado. Acá está,
Ay, gracias. Pronador cuadrado, porque me cuesta un montón borrar. Pronador cuadrado, chicos. Bien, así que tenemos un pronador redondo en el primer plano y tenemos un pronador cuadrado en el último plano del compartimento anterior del antebrazo. Bien, y así cerramos todos los músculos del compartimento anterior, chicos. ¿Sí? Muy, muy importante saber todos. Ojo, una aclaración que quiero hacer acá antes de seguir con los músculos. Una pregunta que suelen hacer mucho en los parciales es inervación del compartimento anterior o posterior o lateral del antebrazo. Del compartimento anterior, chicos, ojo con eso porque es muy importante. El compartimento anterior está todo inervado por el mediano, salvo el flexor cubital del carpo y los fascículos mediales del flexor profundo de los dedos, que están inervados por el cubital. ¿Sí? Así que todos los músculos del compartimento anterior del antebrazo están por el mediano, con excepción de flexor cubital del carpo y fascículos mediales del flexor profundo de los dedos, que están inervados por el cubital. Muy importante saber eso. No pueden dejar de saber eso. ¿Sí? Sí o sí tienen que saber. Bien, ¿quieres agregar algo, Juan? No, estoy anotando esto de la inervación para que me salves la papa a mí también. Bien, perfecto. Vayamos al próximo compartimento entonces. Bien. Bien, chicos, llegamos al compartimento lateral. En el compartimento lateral vamos a encontrar 4 planos, pero son un músculo por plano, así que es más fácil, ¿no? Así que en el compartimento lateral encontramos entonces el primer músculo, el más superficial de todos, es el braquio radial, con el número 1, braquio radial. Segundo plano, encontramos el músculo extensor radial largo del carpo. Ojo, extensor radial largo del carpo, en un segundo plano. En el tercer plano, el extensor radial corto del carpo, ¿sí? Extensor radial corto del carpo. Y en un cuarto plano, vemos apenas la imagen de la derecha, es el músculo supinador. ¿Bien? Cuarto plano, músculo supinador. Marcelo, ¿cómo están inervados los músculos del compartimento lateral? ¿Cómo están, Juan? Inervados los músculos del compartimento lateral. Por el nervio, a ver, voy a tirar fruta. Por ahí le pego, no sé, por el nervio radial. Bien, perfecto. Nervio radial. Genial. Una estrella, Juan. Así que esos son los músculos del compartimento lateral, chicos. ¿Bien? Bueno, perfecto. Quería ¿Agregar algo? hago una preguntita. ¿Qué onda con lo de pronador y supinador? Porque me dijiste que en toda la parte anterior vi que mencionaste todos los flexores, que, bueno, no sé, me estoy tratando de ser un alumno, pero ahora tengo que decir que Juan dijo que eran todos ¿Puedo del grupo aclarar algo? anterior. ¿Aclarar algo antes de Sí, la pregunta? Chicos, sí, antes dale. yo había comentado los músculos epicondilios mediales, ¿no? Y acá nosotros tenemos los músculos epicondilios laterales. Los músculos epicondilios laterales van a ser el extensor radial largo y corto del carpo, más el supinador y el extensor de los dedos que vamos a ver en la próxima foto. ¿Sí? Estos 4 son los epicondilos laterales, que se insertan en el epicondilo lateral. ¿Sí? Nada. Ahora sí, la pregunta. ¿Cuál sería? No, porque me estás hablando de flexores y extensores, pero en el medio dijeron pronadores y supinadores. Tipo, todos los que estaban en la parte anterior eran pronadores, pronador redondo, pronador cuadrado. Ya como que me estoy armando el dibujito de Claro. circulitos y triángulos y cuadraditos. Y acá me dijiste el supinador. ¿Por Bien, qué perfecto. están en la parte anterior los pronadores y en la parte posterior, digo, lateral, el supinador? ¿Qué onda? Bien, chicos, piensen. En la posición normal, nosotros, cuando eso tiene mucho que ver con la dirección de las fibras, ¿puede ver una imagen? Ahí, perfecto. Eso tiene mucho que ver con la disposición de las fibras donde se insertan los músculos, que Juan explicó en generalidades, creo que si no me equivoco, o fue la clase de hombre, no me acuerdo. Que la disposición de las fibras. Piensen, acá tengo la inserción proximal del músculo, ¿no? Y acá la inserción distal del pronador redondo. Si tomo como punto fijo el epicóndilo medial y contraigo el pronador redondo, ¿qué va a pasar? El radio va a rotar hacia este lado, haciendo lo que sería la pronación. ¿Sí? Así que eso tiene mucho que ver con la inserción del músculo, como Juan explicó en dorso, me acuerdo, en dorso. ¿Bien? No sé si era eso que te refería, Juan. Sí, exacto.
O Bien, sea, perfecto. el punto fijo de todo el movimiento de rotación del antebrazo para la pronosupinación es el cúbito, que era justamente el que no puede moverse. De hecho, ustedes pueden hacer la pruebita, flexionan el brazo así, se agarran el olecranon, que está en el reborde óseo de su, digo, en el reborde duro de su codo, y empiezan a flexionar, a pronar y supinar su antebrazo, y van a ver que el cúbito no se mueve nada. Entonces, los músculos que están hacia adelante del cúbito y del radio van a generar el movimiento de pronación, haciendo que el radio se vaya hacia adelante. Si el radio se va hacia adelante, entonces la mano me queda mirando hacia atrás. Y, digo, la palma de la mano. Y si yo hago el movimiento contrario desde atrás, agarro como punto fijo al cúbito y traigo hacia atrás al radio, entonces la mano me va a quedar mirando hacia adelante. Entonces la palma de la mano hacia adelante, eso es la supinación. Entonces, al final, grupo anterior del antebrazo, músculos flexores y pronadores. Grupo lateral del antebrazo, músculos extensores y supinador. Y bueno, y ahora veremos, no sé, si me El querés contar posterior. un poco más de músculos, a mí ya me está por explotar la cabeza. No, un poco más de ¿O fuerza, este? chicos. Ya estamos casi por terminar. Sí, sí, compartimento posterior. Estamos casi por terminar. Un esfuerzo más y ya estamos. Así que vayamos. Faltan 2 imágenes ahí, ¿no? Ahí está. Ahí, gracias. No me asusto. Eh, así que vamos al compartimento posterior, chicos. Y ya terminamos músculos del antebrazo, ¿sí? En el compartimento posterior tenemos 2 planos, un plano superficial y un plano profundo, ¿sí? En el plano superficial tenemos 4 músculos y en el plano profundo también tenemos 4 músculos. Así que vayamos primero al plano superficial. En el plano superficial vamos a encontrar bilateral y medial el músculo extensor de los dedos. Después del extensor de los dedos, el extensor del meñique, porque se direcciona hacia el meñique, extensor del meñique, porque creo que Juan ya iba a decir, mira, veo ir yendo al meñique. Sí, extensor del ¿Cómo me meñique, conoces? claro. Y más medial, el extensor cubital del carpo. Extensor cubital del carpo. Bien. Pero Marcelo, me dijiste que tenía 4 músculos. Sí, en la imagen de la izquierda, que es una imagen del néter, podemos ver un otro músculo que es un poco difícil encontrarlos preparados, por lo menos para mí me resultaba un poco difícil, que es el músculo ancono. ¿Bien? Ancono. También encontramos en un plano superficial. ¿Sí? Estos A son los... ver, acá, perdóname. Lo tenés por acá. Lo había visto justo en una fotito antes. Me remetí mal con esto, pero acá está. Sí, acá, exacto. Ahí vemos el supino. Ancoño, perdón. El ancoño. Bien, genial. Ahí está el ancoño. Y si vamos al grupo profundo, vamos a encontrar los últimos 4 músculos, ¿no? Vamos a encontrar lo que sería el abductor del pulgar, ¿sí? El abductor del pulgar. Después del abductor del pulgar, el extensor, con número 1, abductor del pulgar. Con el número 2, el extensor corto del pulgar. Con el número 3, el extensor largo del pulgar. Y con el número 4, ¿cómo se llama el 4, Juan? Y si está en el grupo posterior, entonces extensor. Y Bien, si se está yendo al índice, entonces va a ser extensor del índice. perfecto. Con el número 4, extensor del índice. Así que tenemos abductor, extensor corto y largo del pulgar y el extensor del índice en el último plano de los músculos del compartimento posterior del antebrazo. Y el compartimento posterior, igual que el compartimento lateral, está todo inervado por el nervio radial. ¿Sí? No pueden dejar de saber eso, no pueden dejar de saber los planos, dónde se ubica cada músculo y cómo está inervado. ¿Sí? Muy importante. Tengo una mnemotecnia. Bien, Mnemotecnias no sé si son mnemotecnias, pero ayuda a memoria seguro. Y estos cuando los hice me encantaron. Para el grupo posterior, cada plano tiene un movimiento, un gesto específico. Entonces, el grupo posterior, la parte superficial, que eran el extensor de los dedos, el extensor del índice, el extensor de los dedos, el extensor del meñique y extensor cubital cubital de del carpo. carpo, lo que hacen es el movimiento como si yo fuese a tomar una tacita de té como un gran señor inglés, hago este movimiento. Así, ¿sí? Una tacita de té del señor inglés. Y los otros, que son
abductor del pulgar, extensor largo y corto del pulgar y extensor del índice, fíjense qué movimiento hago. Extensor largo y corto del pulgar, abductor largo del pulgar y extensor del índice. La pistolita. ¿Sí? Así que hay una tacita de té para tomar con el grupo, con el plano superficial, y una pistolita, no sé, para asaltar al que está tomando el té, con el grupo profundo, digo, en el plano profundo. Bien, perfecto. Bien, chicos, yo sé que los músculos del antebrazo es un montón y es confuso, mucha cosa para aprender de una. No quiero que aprendan ahora todo y sepan todos los nombres. Lo importante es que entiendan, después repasen y sepan, ¿sí? Pero es algo que infelizmente no pueden dejar de saber, ¿sí? Tienen que ir sí o sí sabiendo.